Margit Aguilar está. Presente, profe. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Carlos Ulises. Presente. Presente. Itzel Arispe. Jaime Calderón. Odalis Mairet. Presente. Julieta Cortés. David Espinosa. Presente. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Jaime Calderón. Pues lleva una falta entre 30, ¿no? Digo, una asistencia. No, siempre asiste. Janis Guadalupe. Presente. Alejandra Itzel. Presente. Naomi Galindo. Luis Jael. Presente. Presente. Hugo García. Hugo Godínez. Presente. Javier González. Presente. Yaraletsi Gutiérrez. Alexis Hermenegildo. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Adelaida Marcos. Presente. Jessica Michelle. Presente. Abimael Martínez. Presente. Marlene Martínez. Presente. Luisa Fernanda. Presente. Yaneira Gui. Cristian Pérez. Presente. Karen Grisel. Presente. Viani del Carmen. Presente. Santiago Rojas. Priscila Romero. Presente. Mariana Rosas. Emiliano Sánchez. Presente. Yotzelín Serrano. Presente. Emanuel Alejandro. Sí está en la reunión, pero no sirve su micrófono, profe. Marta Sinaí. Presente. Aranza Rubiños. Presente. Mariana Salazar. Presente. Ian Moisés. Presente, profe. Muy bien. Profe. Muy bien. Sí, dime. Profe, Sí. no alcancé a escuchar mi nombre, soy Pérez Alvarado. Ajá. ¿Me puede poner asistencia, por favor? Ya te puse. Ah, bueno, gracias. Sí. A ver, estamos en agronomía 4, ¿verdad? Y Sí. es el modelo económico. A ver, díganme ahí qué ven. Nada. Nada. Pues es que no se puede iniciar la función de compartir pantalla. Pues yo sí tengo activado que todos puedan compartir pantalla, profe. A ver aquí. Es que está lloviendo aquí y vuelve a salir la notificación. ¿Quién es el que controla esto? Yo, Javier González. ¿Y qué dice ahí? ¿Sí me das chance? Sí, yo ya le di autorización desde que inicié la sesión. Mira, le doy porque que me todos apa- puedan compartir pantalla. Ajá, dice, no se puede iniciar la sesión de compartir pantalla. Pues yo no sé ya qué hacer ahí, eso. O yo creo que es cuestión de su internet o de su laptop que recibe el internet. No sé, la verdad es que ya no sé qué hacer en esos casos, profe. ¿Ahí me ven? A usted sí. Pues no se puede. ¿Ahí qué ven? ¿Usted? ¿A mí me ven? Sí. ¿Ahí me ven? No.
¿Ahí ven algo? Sí, ya se ven las diapositivas. A ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí. ¿En qué número estamos? Vamos a número empezar el 3. 3. Ah, es verdad. Bueno. Esto ya lo tienen copiado, ¿verdad? Nomás íbamos a explicar el número 3. Sí. Correcto. Bueno, el número 3 dice, eliminación de obstáculos y restricciones al comercio entre países. Julieta Cortés está. ¿Sí se conectó Julieta Cortés? No está, ¿verdad? Ian Moisés, Sí. ¿nos puedes decir de qué se trata el número 2 que dice libertad del mercado como mecanismo económico central? Sí, profesor. Bueno, para empezar, indicó que tiene mucho que ver con la característica número 1, puesto Sí. que... Ah, bueno. Ajá. Ah, ya, ok. Pues en esta, como el Estado no interviene, ahora pues lo único que regula todo sería el mercado. Y el mercado se refiere a, bueno, o resulta en los grandes empresarios. Ajá. Pero no lo digas con temor, es que eso es cierto. Si ya no es el gobierno quien regula el mercado, pues entonces tienen que ser otras personas, ¿no? Sí, claro. Porque el mercado, pues el mercado es una cosa. Ujú. Entonces, ¿quién controla el mercado? Los grandes empresarios. ¿Y por qué no decimos los empresarios? Ah, porque no todos pueden participar igual. Ujú. Participan más, controlan más, tienen más poder económico los grandes empresarios, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué más? A ver. ¿Ahí me ven ustedes a mí? No. No. Sigue Ian Moisés, por favor. Ian Moisés, ¿tú quién eres? No te ubico. No, pues, no sé cómo decirle, pero ¿Mm? no sé qué decirle para que me ubique. Pero, ¿Eres el que tiene una chamarra así como color mostaza? no, creo que ese es Hugo. ¿Hugo qué? Hugo Godínez. ¿No eres tú del que se sienta entrando a la puerta como a la segunda fila, como a media fila? No, profe. No, Me siento en medio. no sé quién eres. Sigue la explicación. A ver. Y pues, bueno, eso es lo que yo capté. Está bien, pero yo expliqué muchas cosas, porque mira lo que dice el texto. Libertad del mercado como mecanismo central en la regulación de los aspectos involucrados en la producción, ¿no? Ajá. ¿Qué son los aspectos o qué son los elementos involucrados en la producción? Pues todo lo que se ocupa para hacer, bueno, para la producción, ¿no? Ajá, ¿y como qué es? Pues como los medios de producción. O sea, puede ser la fuerza de trabajo, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. O sea, pueden ser los trabajadores, puede ser el Ujú. capital. Y el capital es el dinero, el recurso para comprar cosas, para producir. Eso es el capital, ¿sí? Sí. Y entonces, antes, ¿quién regulaba eso? El Estado, El Estado. ¿Y ahora quién lo regula? los grandes empresarios. Ah, exactamente, el mercado. Para que Ujú. se den un ejemplo, para que tengan un ejemplo y anótenlo, por favor. Hagan de cuenta que se abrieron muchas fábricas,
Y esas fábricas para poder operar necesitan mano de obra, necesitan trabajadores. Cuando la economía, cuando el Estado participaba en la economía, ¿cómo creen ustedes que se regulaba el flujo de trabajadores hacia las fábricas? ¿Cómo qué mecanismo podía utilizar el Estado? ¿Cómo se maneja, cómo se moviliza o se inmoviliza a la fuerza de trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el elemento principal? No, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El salario? El salario, perfecto. El salario. Muy bien, el salario. De manera que imagínense ustedes, un país donde todos ganen bien. ¿Ustedes creen que esos que ganan bien van a ir a pedir trabajo en cualquier fabriquita? No. No. Claro que no. ¿Y por qué no van a ir? Pues porque no tienen necesidad, porque todos ganan bien. Ahora imagínense el caso contrario y vayan anotando, porque nada más me oyen y no escriben nada. Imagínense que se abren 100 fábricas, pero en el país hay muchos trabajadores desempleados y ganan salarios bajísimos. Y hay mucho desempleo. ¿Qué creen que va a pasar con el flujo de la fuerza de trabajo? Pues, ¿No? Los Pues, trabajadores, ajá. los trabajadores irían a pedir trabajo sin importarles el salario. Claro, los trabajadores van a ir a pedir empleo. ¿Y por qué van a ir a pedir empleo sin importarles mucho el salario? Porque lo necesitan. Porque están desempleados, por eso nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que regula el movimiento de la mano de obra en un país? ¿Cómo se puede estimular o desestimular este movimiento? Con el salario. Ajá. Les doy otro ejemplo. Un segundo ejemplo. Ustedes saben que en la frontera de México, allá en la frontera de Estados Unidos con México, todo lo que es Tijuana, Ciudad Juárez, todas las ciudades mexicanas que están en la frontera con Estados Unidos, allí hay muchas empresas maquiladoras, que son empresas de Estados Unidos. ¿Qué cosa es una empresa maquiladora? Pues son empresas, ya casi todo se fabrica armando piezas. Ya no se hace pieza por pieza, ya nada más se arma como un rompecabezas. Muchas de esas empresas de Estados Unidos están en la frontera como maquiladoras. ¿Por qué creen que se vinieron para acá esas empresas? Por la mano de obra barata. Porque aquí en México la mano de obra es muy barata. Y entonces vean, simplemente cruzan la frontera, o sea, unos cuantos kilómetros y ya están en otro país donde el salario es la quinta parte de lo que se paga en Estados Unidos. Y el trabajo es exactamente el mismo. Se maquila, se elabora el producto y después, ¿qué se hace con el producto? Se vende eso. Se vende. Se regresa a Estados Unidos, porque desde el inicio era de Estados Unidos. Y se vende en Estados Unidos y en todos los demás países, pero a un precio como si se hubiera construido en Estados Unidos. Pero no, porque les estoy diciendo que se pagó un salario bajísimo, ¿verdad? sí. Entonces, las ganancias de esas empresas son altísimas. ¿Qué cosa está determinando el flujo de si las empresas se van para allá o se van para acá? El mercado. Y en este caso, este mercado tiene un nombre específico. Se llama el mercado del trabajo
O sea, los bajos salarios, los altos salarios. Eso es el mercado del trabajo. Ujú. Muy bien. Entonces, para cerrar el 1 y el 2, que les digo que están muy ligados. Si antes quien controlaba la economía o regulaba la economía, porque eso de controlarla no está bien, regulaba la economía era el Estado, el gobierno federal, y dejó de hacerlo, ahora ¿quién lo regula? El mercado, los grandes empresarios. Ajá. ¿Lo escribieron? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Si el Estado deja de participar en la economía, ¿qué creen? Y cada vez participa menos, ¿qué creen que ustedes que pasa con el tamaño del Estado? Porque el Estado, Disminuye. ¿qué son? A ver, espérenme. ¿El Estado qué es para que ustedes físicamente tengan un referente? Pues el Estado es toda esa estructura administrativa. Eso es el Estado. O sea, la Secretaría de Agricultura es el Estado. La Secretaría de Educación Pública es el Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el Estado. La Secretaría de la Reforma Agraria es el Estado. La Secretaría de Economía es el Estado. La Secretaría de Salud es el Estado. Y el Estado tiene oficinas, tiene edificios, tiene personal, tiene secretarias, tiene empleados, tiene ingenieros, tiene científicos trabajando en el Estado. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Muy bien. Pero si yo les digo que la característica número 1 del neoliberalismo, y esto es en todo el mundo, estos 4 puntos que están aquí, no los dice el maestro Vivas, lo dice la economía en todo el mundo. Si el Estado deja de participar en la economía, ya no produce como producía antes, ¿qué creen que sucede con el tamaño del Estado? Contéstenme, les estoy preguntando. Disminuye. No, ya. Está lloviendo bien feo, no escucho. A ver, no escuché, ¿qué? Es que está lloviendo feo. ¿Puede repetir, por favor? Pues si yo estoy aquí donde tú estás y llueve lo mismo. No, pero es que tengo láminas encima, entonces pues se escucha feo. Ah, hace mucho ruido. Ajá. A ver, la pregunta que estoy haciendo es muy simple y cualquier niño de kinder ya me lo hubiera contestado. No sé qué pasa con ustedes. Les estoy diciendo que si el Estado deja de intervenir en la economía, o sea, el Estado ahora ya no produce bienes, ya no produce mercancías, ya se retiró, ya se fue. ¿Qué creen que pasa con el tamaño del Estado que tenía? Pues disminuye, se hace más pequeño. Correcto, el Estado se hace más pequeño. El Estado se hace, el aparato del Estado se hace más pequeño. Y a ver, ¿por qué creen que se hace más pequeño? Pues porque ya no regula la economía. Ajá. Porque ya no se necesita el Estado ya se retiró. Por eso se hace más pequeño. Pero además hay una presión económica para reducir el tamaño del Estado. Mantener esa estructura que yo les dije que son oficinas, que son edificios, que son instancias, que son empleadas, secretarias, empleados, profesionistas, científicos, todo eso tiene un costo, ¿verdad? Todo Sí. eso tiene un costo y si ya no está produciendo nada, pues entonces se vuelve más costoso. Y entonces, ¿cuál es la característica final del tamaño del Estado en el neoliberalismo? Que en el neoliberalismo el Estado tiende a hacerse pequeño, tiende a hacerse débil.
¿Y cuál estructura creen ustedes que se vuelve poderosa? Los empresarios. El mercado, los empresarios. Esa se vuelve poderosa. ¿Por qué? Porque son los que ahora controlan la producción. ¿Lo están anotando? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, el Estado se hace pequeño, se hace débil y la estructura económica empresarial se hace fuerte. Eso es la segunda característica del neoliberalismo. ¿Lo anotaron? Sí. Tercero, lo que leyó Ian Moisés. Ah, no, Ian Moisés no, ¿verdad? A ver, Ian Moisés, lee el número 3. Ok. Eliminación de obstáculos y restricciones al comercio entre países. Eliminación de obstáculos. ¿Y qué entiendes con esto, Ian Moisés? Pues que tiene que ver mucho que antes con el proteccionismo pues se cuidaba de que las relaciones con pues otros países sean un poco más alejada, digámoslo así. Y esto lo que trata de decir, bueno, eso es lo que yo entiendo, es que da más libertad pues, al comercio internacional. Correcto. O sea, antes del neoliberalismo, sí había comercio internacional. O sea, Sí. antes del neoliberalismo se podía comerciar con otros países. Sí. De hecho, siempre se ha podido, desde hace 500 años. ¿Cuál era el problema del comercio de antes del neoliberalismo? Que tenía muchas restricciones. O sea, Pues para también. importar algo que viniera de Italia, había que hacer un montón de trámites y pagar un montón de impuestos y solicitar un montón de permisos. Y eran trámites y trámites y ya después de 3 años llegaba lo que pedías, ¿no? Sí. Y eso ocurría con todos los países. Ahora, cuando dice eliminación de obstáculos y restricciones al comercio entre países, eso tiene un nombre que tú lo has oído. ¿Cómo se llama? ¿Aranceles? No, un arancel es un impuesto. Jóvenes, ¿no acostumbran ver las noticias, escuchar las noticias, aunque sea en la televisión? A veces. Es que si no ven las noticias, yo me siento amarrado para explicarles muchas cosas, porque todo lo ignoran ustedes, no saben nada. Deberían ver noticias y nos entenderíamos más fácilmente. Tienen que estar informados, si no cualquiera los hace bolas, cualquiera los engaña. ¿Qué significa eliminación de obstáculos? Se llama tratados de libre comercio. ¿Sí han oído hablar de eso? Sí. Sí, profe. Y se acaba de firmar uno nuevo, más bien se renovó uno que ya existía. ¿Cómo Sí. se llama? TEMEC, ¿Y qué significa TEMEC? Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Correcto. ¿Y en qué consiste? En relación con el punto 3, que es lo que me interesa que me respondan. Pues es la eliminación. Se eliminar obstáculos. Se eliminaron los obstáculos. ¿Eso qué quiere decir? Que si México quiere exportar su aguacate de Michoacán para Estados Unidos, lo exporta sin tanto papeleo, sin tanto trámite, de manera que lo cosecha hoy y pasado mañana ya se está vendiendo en los mercados de Estados Unidos. Ese es un tratado de libre comercio, ¿sí? Pero lo mismo de allá para acá. Si Estados Unidos produce maíz y nosotros los mexicanos comemos mucho maíz porque comemos tortillas,
Pues entonces le compramos el maíz a Estados Unidos. Y entonces se hace el trámite, se hace la compra y a los 2, 3 días el maíz ya está en México y viene de Estados Unidos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Sí. sí. Yo puse 2 ejemplos agrícolas. Les expliqué con 2 ejemplos agrícolas, aguacate y maíz. Pero esto ocurre con la industria también, con los automóviles, con los coches sucede esto, con las computadoras, con los refrigeradores o con materiales, con materias primas como el acero, el cobre, todo eso. O sea, las mercancías circulan de aquí para allá y de allá para acá. Pero vean en dónde está la trampa, jóvenes, en dónde está la trampa. Lo que circula son las mercancías terminadas. ¿Saben qué es lo que no debería, qué es lo que no circula y ninguno de los países lo permite? La mano de obra. La mano de obra. Esa que debería formar parte del Tratado de Libre Comercio, esa no se permitió. Precisamente por eso ustedes saben que muchos que se quieren ir a Estados Unidos se mueren en la frontera, ¿no? Cuando cruzan el desierto. Sí. ¿Y por qué? Pues porque no los dejan entrar. No los dejan entrar. Ustedes saben todo lo que hay que hacer para poder ingresar a Estados Unidos. ¿Alguien ha ido a Estados Unidos? Yo, Del grupo. Y ¿Quién? yo, profe, ¿Quién es yo? Javier González. A ver, ¿qué hiciste para ir a Estados Unidos? Pues mira, le voy a contar un poquito porque la verdad mi papá hizo la mayoría. Pues obviamente saqué mis documentos, la visa, y ya, llegué a Tijuana. No, primero sacas el pasaporte. Ah, bueno, el pasaporte ya lo tenía desde antes, pero Y sí. el pasaporte es relativamente sencillo. Ajá, pues nada Porque más el pasaporte firmar solo pues no te sirve de papeles. mucho. Lo importante es la visa. ¿Y qué es la visa, Javier? Ay, es que no sé cómo explicarlo. Es Pues es el permiso de entrada. Ajá, es un permiso que te permite entrar a Estados Unidos mientras esté vigente. Si no, pues no entras. Ajá, porque tiene caducidad. Ajá, ¿y qué más? ¿Para sacar la visa qué? Primero tienes que ir me acuerdo que era... Bueno, tienes que ir a una oficina y solicitar la cita para ir a la embajada de los Estados Unidos aquí en México. Te dan tu cita y ya después te hacen una entrevista en la embajada y ya te tienes que esperar ciertos días y ya te dan tu visa. Pero en realidad, si así como lo platicas tú, pues todo el mundo puede sacar visa, ¿no? Le digo que yo, o sea yo no lo que sé quiero tanto decir es porque mi esto. papá hacía todos esos trámites. Yo soy menor de edad y no los puedo hacer, obviamente. Sí, yo les explico cuál es el problema. El problema para entrar a Estados Unidos es la visa. ¿Y qué es la visa? El permiso, la autorización para entrar. Y si ustedes van con la intención de trabajar, tiene que ser una visa especial, visa de trabajo se llama. Ahora, les informo, la visa no se la dan a cualquiera, no. No nomás porque la fui a pedir ya me la dieron, no. A la mayoría se la niegan. ¿Y quiénes son esa mayoría? Gente que no demuestra tener dinero. Para que les den la visa, tienen que demostrar que tienen ingresos suficientes como para ir a Estados Unidos como de turistas. Porque si ustedes no demuestran ingresos suficientes, nada más no les dan nada. ¿Por qué? Porque pudieran sacar la visa y luego quedarse allá, establecerse allá, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Por qué no les dan la visa? ¿Saben cuál es la respuesta? Entonces yo estaba preguntando algo. Yo les estaba preguntando, ¿por qué no les dan la visa? ¿Cuál es la causa fundamental para que alguien no reciba visa de Estados Unidos? Que no tenga dinero. ¿Y eso cómo se llama?
¿Tu nivel socioeconómico? Se llama pobreza. Pobreza. O sea, para acabar pronto, ¿saben ustedes a quién le niega la visa el gobierno de Estados Unidos? A los ¿Quién? pobres. A los pobres. A eso se les niega la visa, a los pobres. ¿A quién sí les autoriza la visa? Al que puede demostrar ciertos ingresos, de manera que pueda ir a Estados Unidos y no se convierta allá en una carga para el Estado. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Sí. Bueno, entonces, estábamos ahí, ¿verdad? Estábamos ahí. Entonces, ¿qué es eso de eliminación de obstáculos? Es la construcción de tratados de libre comercio. ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene México? ¿Cuántos tratados tiene nuestro país? Tiene muchos. Tiene tratados por todo el mundo. Creo que son algo así como 30 y tantos tratados de libre comercio de México con países del resto del mundo. ¿Sí? Y tiene mucho tiempo. El primero que se firmó debió ser como en 1992, o sea, hace 28 años. Mucho antes de que ustedes nacieran, ya había tratados de libre comercio. ¿Sí? ¿Por qué siempre se le hace tanto ruido en la televisión, en los medios de comunicación, al Tratado de México con Estados Unidos y Canadá? Pues porque es el más importante. Es el más importante. Casi todas las las exportaciones van de México hacia Estados Unidos. Creo que es como el 80% del mercado mundial se hace con Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Sí. Ahora, la número 4. ¿Quién estaba leyendo? Yo. ¿Quién eres? Moisés. A ver. Lee, por favor. La disminución de los gastos del gobierno en bienes y servicios de beneficio social. ¿Y qué entiendes con eso? Pues que ya ahora no todo cae pues en el gobierno, ¿no? Ajá. ¿Y qué cosa es eso de que no todo cae? Pues que antes todo dependía del gobierno y se tenía que dar varios servicios gratuitos y con alta infraestructura que pues esos eran gastos para el gobierno, ¿no? Ajá. Y pues aquí de cierta manera se disminuyen los gastos. Pero a ver, dime unos 10 ejemplos de eso, porque siento que no me estás entendiendo. Pues Es que, Ian Moisés, el asunto está muy sencillo, muy sencillo. Fíjate cómo dice. La disminución de los gastos del gobierno en bienes y servicios de beneficio social. Dice, bienes y servicios de beneficio social. ¿Qué quiere decir de beneficio social? pues que beneficien a la sociedad, ¿no? Pues para la gente. O sea, ¿qué de difícil tiene eso? Yo entiendo por qué no me lo pueden explicar. Pues porque no están acostumbrados a leer nada. Porque si estuvieran acostumbrados a leer, tendrían un vocabulario más flexible y todo se les facilitaría. A ver, bienes y servicios de beneficio social, o sea, bienes
mercancías, productos y servicios para la gente. Así de simple es. ¿Y como cuáles? Dime 10 ejemplos. Pues la electricidad, A ver, el los agua demás potable. están oyendo. Chapingo es un ejemplo. ¿Los demás están oyendo? Sí, Sí, profe. A ver, como que ustedes qué están pensando, ¿por qué nomás sienten como si estuviera yo solo con el alumno aquí? No, los demás también Pues, pidan por la ejemplo, palabra, intervengan. recorte de medicamento. No. ¿Qué son bienes y servicios de Ok. beneficio Dicho social? ejemplos. Ah, A ver, ¿qué? es que había dicho que diéramos 10 ejemplos. De bienes y servicios de beneficio social. Pues, por ejemplo, el IMSS, Pero eso, ¿cómo se llama? el Seguro Social, El servicio el médico. servicio médico. Ujú. El servicio médico para la gente, antes todo lo ofrecía el Estado y era de buena calidad. ¿Y ahora qué sucede? Que si ustedes van al IMSS, ¿qué les pasa? esperamos mucho tiempo. Se mueren, no los atienden. No los atienden, se pueden morir ahí y no los atienden. O sea, el servicio médico es malísimo porque no hay lugar, porque no hay medicinas. Ajá. Pero pero en contraparte, ¿cómo se modificó ese servicio? Que ahora abundan por todos lados los hospitales privados. ¿Sí lo están escribiendo? Seguimos en un solo ejemplo, el servicio médico. Abundan los hospitales privados. ¿Y ustedes saben cuánto cuesta una cita, una consulta médica en un hospital privado? Por ejemplo, ¿han oído hablar del hospital el ABC inglés en la Ciudad de México? No, No, Los profe. demás, el hospital ABC inglés o simplemente el ABC es un hospital que está allá por Tacubaya, por Observatorio. Es un hospital privado. Está considerado como de los mejores del país. Pero ¿saben cuánto cuesta una consulta ahí? Yo fui el viernes para que me revisaran un oído, que estoy enfermo de un oído. ¿Saben cuánto cuesta una consulta de media hora? 3,000 pesos. Eso es lo que hay que pagar. Ajá. ¿Sí me están oyendo todos? Sí. sí, Miren, si creció la oferta de hospitales privados y el Estado se retiró de ofrecer el servicio médico a la población, por eso dice de beneficio social, con todo lo que les estoy explicando, contéstenme ustedes, en el neoliberalismo, ¿quién se va a curar? Los que tengan dinero. El que tenga dinero para Los curar. ricos. Y el que tenga dinero y el que Los no ricos. tenga dinero se va a morir, ¿sí? Por eso cuando ustedes luego ven bueno, me dicen que no ven las noticias, ni para ponerles un ejemplo de ahí. Pero luego sale con mucha frecuencia en los noticieros de la televisión comercial de TV Azteca y de Televisa, que llegó una mujer embarazada porque tenía que dar a luz para el parto. ¿Y saben dónde dio a luz la mujer embarazada? en la sala de espera. En la banqueta, afuera. ¿Por qué? Pues porque no tuvo dinero para pagar y la dejaron tirada como un animal. Eso sucede en nuestro país hasta el día de hoy. Muy bien, eso con el servicio médico. Otro ejemplo, a ver, la educación. ¿Qué pasa con la educación? Antes toda la educación la impartía el Estado, toda, y era gratuita y era de buena calidad. A mí todavía me tocó parte de esa etapa de educación primaria gratuita de buena calidad.
Yo en la primaria aprendí cosas que ahora ustedes en la prepa no las saben. Por ejemplo, los tiempos verbales, conjugar un verbo, la ortografía. Ustedes escriben horrible, no saben expresar sus ideas. Cuando yo estudié la primaria, si uno no podía escribir bien, no pasaba a 5º año de primaria. Y ahora vean lo terrible de la educación. Están en 1º o 2º año de la prepa y ni siquiera saben leer bien, jovencitos. Ni siquiera saben leer bien. Cuando en mis tiempos, si no leías bien, no pasabas de 3er año de primaria. Claro, eso no es culpa de ustedes. Ustedes son víctimas de eso. Ahora abundan las escuelas privadas y muchas muy buenas, ¿no? Son famosos, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que tiene preparatoria, tiene licenciatura, tiene posgrado. La Universidad Iberoamericana, ¿verdad? El ITAM. Son escuelas privadas muy buenas, excelentes. Nada más que ahí hay que pagar de colegiatura 15,000 pesos mensuales. Entonces yo les pregunto, jóvenes, y vean cómo lo pregunto. Yo hago mi pregunta completa para que no me anden contestando a retazos. En el modelo económico neoliberal, ¿quién puede aspirar a educarse, a tener una educación de buena calidad? Los que tengan dinero para pagar la educación. Exactamente. Y así con todos los servicios. Antes todas las carreteras eran del gobierno federal. Todas las carreteras. Uno salía a carretera para viajar a otra ciudad y uno viajaba por carreteras del gobierno federal. Pero con el neoliberalismo abundan las autopistas en las que hay que pagar 3 o 4 casetas. ¿Sí han visto eso, no? Sí. Y Sí. ese pago de casetas, no crean ustedes que va al gobierno federal para que se reinvierta en servicios, no, va a los bolsillos personales. Solo pagan una comisión los que administran las autopistas. Y así podemos poner ejemplos de todo. Todos los servicios que antes daba el Estado, ahora son privados. La educación es privada. Y quiero referirme a eso porque Chapingo, si se dan cuenta, con su modelo educativo, es una universidad que se sale de todo esto, ¿o no? Chapingo está como un chipote, como un injerto mal pegado en todo el modelo, ¿no les parece así? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿En qué consiste lo atípico de Chapingo? Porque estamos diciendo que Chapingo tiene becas para los estudiantes. Y en el neoliberalismo no hay becas. Chapingo tiene comedores. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso de comedores en un sistema económico neoliberal? Chapingo tiene internado. Chapingo tiene viajes de estudio. Todo eso, ¿cómo? Eso es costoso. Eso choca con el neoliberalismo, con la característica número 4. ¿Sí se dan cuenta del peligro en el que está la universidad? De desaparecer. De desaparecer. Miren, ustedes no lo saben. Yo soy empleado de Chapingo, soy profesor y me comunico con los demás maestros de Chapingo. Solo en la prepa tenemos un grupo de profesores en el que estamos como 150 profesores en un mismo grupo de WhatsApp. ¿Y saben cuál es la preocupación general de los maestros de Chapingo? Que la huelga ya duró mucho, porque hasta el día de hoy hay huelga, ¿sí saben eso? Sí. Que la huelga ya duró mucho. Y entonces, ¿cuál es el peligro que todos vemos y sentimos? Que la puedan cerrar a la universidad, que la puedan cerrar. Y todos rásquense con sus uñas. Ahora, yo les pregunto, ¿es posible que cierren la universidad? Claro que sí, y bien fácil.
Bien fácil que la pueden cerrar. Y les voy a decir cómo. Supongan que este gobierno federal diga, a partir de enero, Chapingo como institución ya no existe. Alguien pudiera decir, en todos los chapingueros protestaríamos, nos iríamos a hacer marchas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero obviamente que el gobierno federal no se va a aventar un paquete así. ¿Saben qué haría el gobierno federal? Les ofrecería una beca a todos los estudiantes de Chapingo de 5,000 pesos para que se mantengan afuera donde quieran. O los becaría a todos para una universidad privada. ¿Y saben quién protestaría? Nadie. Nadie protestaría. O sea, que la forma para acabar con la institución desde parte del Estado, desde un golpe desde el Estado, es facilísimo. Nadie defendería la universidad porque preferirían embolsillarse su beca de 6,000, 8,000 pesos que andar protestando en las calles defendiendo un modelo educativo. ¿Y yo por qué lo digo así con tanta seguridad? Porque esa es la experiencia en la URUCE. La URUCE es una unidad regional de Chapingo en Puyacatengo, en Tabasco. Y la URUCE no tiene instalaciones, no tiene comedor, no tiene internado, no tiene auditorio, no tiene instalaciones deportivas. ¿Y cuando los estudiantes de allá han hecho un movimiento protestando? Nunca. Ah, pero tienen 6,000 pesos de beca cada mes. ¿Ven lo fácil que es? Muy bien. Resumen, conclusión. Vamos a ver. Si estas son las 4 características del neoliberalismo, ¿cuándo creen ustedes que se pudiera decir que se acabó el neoliberalismo? Cuando ya no estén estas características. Cuando ya no existiera ninguna de esas características. Ninguna. ¿Sí lo anotaron? Sí. Sí. ¿Y ustedes qué es lo que ven? Bueno, tampoco ven noticias como para que me puedan contestar lo que les pregunto, ¿verdad? Por eso cualquiera los engaña, cualquiera los hace bolas, cualquiera los hace tontos. Iba yo a preguntar qué es lo que ven, pues si no ven noticias, pues no ven nada. El gobierno actual que se anunció enemigo del neoliberalismo, incluso hace como 10 meses López Obrador dijo, a partir de hoy terminó el neoliberalismo. Así lo anunció el presidente López Obrador. A partir de tal fecha, creo que eso fue como en octubre del año pasado, dijo que ya en México ya no existía economía neoliberal. Pero si siguen existiendo todas las características que lo hacen neoliberal, ¿qué hizo López Obrador al mes de que llegó a la presidencia de la República? Corrió a 400,000. Óiganlo bien, hubo 400,000 despidos de las instancias de gobierno. Hubo 400,000 corridos, desempleados nuevos. ¿Y cuál fue el argumento? De que no se necesitaban. ¿Cómo entra esa acción del gobierno en las características que les estoy explicando yo aquí? Pues en que el Estado se hace... El Estado se hace más pequeño, se adelgaza el Estado. Por eso, ¿sí? Tratado de Libre Comercio. ¿Sí saben que a partir del 1 de julio iniciamos un nuevo Tratado de Libre Comercio? Sí. Sí. A partir del 1 de julio, o sea, llevamos... ¿Cuánto llevamos? 1 mes y 14 días. 1 mes y 14 días dentro del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Y eso es neoliberalismo. ¿Sí saben ustedes que se eliminó el ramo 33 del presupuesto federal que se aprueba cada año en San Lázaro? No, yo no sabía. ¿Qué es el ramo 33? El ramo 33 es el renglón que recibía presupuesto
para construir pavimentos en los pueblos, banquetas, agua potable, luz eléctricas, primarias, secundarias, hospitales, puentes. Eso se eliminó. O sea, jóvenes, ¿en qué sucedió con esos gastos del gobierno en bienes y servicios de beneficio social? Se redujeron casi a cero. Ya no hay gastos en bienes y servicios de beneficio social. Eso desapareció. ¿Cómo lo justifica el presidente? Con sus distintos programas de becas. ¿Ustedes tienen una beca Benito Juárez o no? Sí. Sí. ¿Y saben para qué es esa beca Benito Juárez? Es para desarrollar el país. Si ustedes chapingueros ya tienen beca, ¿por qué les dieron otra beca encima? Yo les voy a decir por qué. Para que cuando vengan las próximas elecciones, ustedes voten por ese partido. O sea, se llama compra de votos. Compra de votos. Exactamente igual como lo hacía el PRI, que tanto criticaba a este presidente. Pero eso no desarrolla el país. Lo que desarrolla el país, yo se los dije cuando estudiamos la agricultura, lo que desarrolla el país es la infraestructura. Así se desarrolló Alemania, así se desarrolló Francia, y así se desarrollaron todos los países desarrollados, no repartiendo dinero en efectivo entre la gente, porque eso lo que hace es amarrar a la gente con quien les está dando el dinero, ¿o no? A ver, oí una voz por ahí. Nadie. Bueno, tiempos. Exactamente cuándo empezó el sistema neoliberal en México. Años, tiempo. No se puede establecer una fecha porque no se puede, ¿no? Así de que a partir de hoy es neoliberalismo o a partir de hoy ya no es... No. Ese es un proceso gradual. ¿Quién empezó a preparar la economía para que fuera neoliberal? Fue un presidente que se llamó Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid. Y empezó más o menos a operar en 1984. Fueron los primeros movimientos para la economía neoliberal. 1984. ¿Qué presidente instituyó y fortaleció y acabó con lo que había de proteccionismo y puso en su lugar del proteccionismo al neoliberalismo? Fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuándo entró de presidente Carlos Salinas de Gortari? ¿Alguien sabe? En el 88. En 1988. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de 1988 a 1994. Después vino Ernesto Zedillo, que continuó con la política neoliberal. Continuó con ella y la fortaleció. Ernesto Zedillo fue presidente de 1994 al año 2000. ¿Quién entró en el año 2000? Fox. Vicente Fox. ¿Y qué hizo Vicente Fox? Fortaleció el modelo económico neoliberal. Vicente Fox salió en 2006 y entró Felipe Calderón. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Continuó con el sistema económico neoliberal. Felipe Calderón terminó en 2012 y entró Peña Nieto. ¿Y saben qué hizo Peña Nieto? Lo mismo. Lo mismo, continuó con el sistema económico neoliberal. En 2018 entró Andrés Manuel López Obrador. ¿Y saben qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Pues lo mismo. Lo mismo, pero además de la forma más burda que ustedes se pueden imaginar. O sea, si han oído ustedes hablar mucho de la 4T, la cuarta transformación, pues la cuarta transformación está diseñada
para ir en contra de los trabajadores. Esa 4T, no crean ustedes que es para todo el país. Ustedes han oído hablar como parte de la 4T, la austeridad republicana, así le dicen. Esa austeridad no crean ustedes que la sufren todos, no, solo los empleados, porque los grandes empresarios de este país, esos siguen llenándose los bolsillos de dinero, ¿sí? Y todo eso, ¿cómo se demuestra? Pues si ustedes vieran noticias en la televisión y si leyeran el periódico, yo no tendría ninguna dificultad en convencerlos. Pero nomás les doy un elemento, a ver si alguien sabe de todos los de este grupo. López Obrador acaba de hacer un viaje a Estados Unidos para visitar a Trump. ¿Sí saben eso? Sí. Sí. ¿Y quiénes acompañaron? ¿Quiénes iban en la comitiva de López Obrador? Salinas Pliego, ¿no? Iban muchos, iban como 100. Bueno, empresarios. Los grandes empresarios de este país, los empresarios más poderosos de este país, lo acompañaron a esa cena recepción que organizó el presidente Donald Trump en honor de nuestro presidente mexicano. Y están las fotos, búsquenlo en internet, búsquenlo en los periódicos, ahí están. ¿Quiénes acompañaron a López Obrador en su cena recepción con López Obrador? Ahí estuvo presente Carlos Slim. ¿Sí saben quién es Carlos Slim, verdad? Sí, profe. Ahí estuvo presente también Emilio Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa. Estuvo presente Ricardo Salinas Pliego. Estuvo presente Alfonso Romo, que es el secretario de la oficina de la presidencia. Estuvieron presentes las familias ricachonas de Monterrey y de Guadalajara. Ellos fueron la comitiva. ¿Y a qué fueron? A ver, ¿a qué creen que fueron? ¿De paseo? No, fueron a vigilar sus intereses económicos. Fueron a cuidar sus intereses económicos. O sea, este país, jóvenes, sigue siendo neoliberal, pero más neoliberal que siempre, más neoliberal que nunca, a pesar de que ya se le declaró por parte del presidente que es un sistema muerto y enterrado. Eso es una mentira, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Seguimos. Esto que dice aquí, cambios en la política económica, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice cambios causados por el modelo neoliberal en la economía mexicana. Primer cambio. Se suprimió el proteccionismo. ¿Sí se acuerdan lo que era el proteccionismo? Sí. Sí. Se suprimió el proteccionismo y el paternalismo del Estado hacia los agricultores. Por lo que los pequeños agricultores tuvieron que enfrentar súbitamente su falta de competitividad. ¿Aquí alguien tiene alguna pregunta? No. No, profe. ¿Todos entienden qué es esto? Sí. Profe, es que no sé si soy yo, pero no, los demás igual, o fui yo. Ajá. Dime. Dime. Que me estoy trabando. Soy yo.
Ajá, ¿no tiene ninguna pregunta respecto a esto? ¿Qué es paternalismo? ¿Qué es qué? Paternalismo. Ah, el paternalismo. Es que está incompleta la idea aquí en la diapositiva, porque debería de decir el paternalismo del Estado. Así debería de decir. Pero ¿qué es el paternalismo? Es lo que ocurre en tu casa, mija. O sea, tienes un papá que te cuida y te protege. Eso es el paternalismo. Ahora, ¿qué quería decir en la economía mexicana? Paternalismo del Estado. Pues que los agricultores podían irle a pedir al Estado muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y saben ustedes qué era lo primero que los campesinos le pedían al Estado? Le pedían tierra para sembrar. Tierra. Y el Estado estaba obligado a darles la tierra. Estaba escrito en la Constitución, en el artículo 27. Ahí decía, es obligación del Estado suministrar de tierras a los campesinos pequeños de este país. Y no solo pedía tierra, pedía créditos, y pedía insumos, y pedía maquinaria, y pedía todo lo que necesitaba para producir, y el Estado se lo daba. Eso es el paternalismo allá. Ahora no existe nada de eso, ¿eh? Nada de eso existe. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. No. ¿Sí entienden por qué dice que tuvieron que enfrentar súbitamente su falta de competitividad? Número 2. Todas las empresas del Estado se privatizaron. De esto también se los expliqué, ¿verdad? ¿Cómo qué empresas se privatizaron? Pemex. Bueno, pero Pemex se acaba de privatizar hace 4 años. Pero yo les estoy hablando de la privatización desde Don Miguel de la Madrid Hurtado y desde Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando empezó. ¿Qué empresas se privatizaron? Teléfonos de México. Díganme unos 10 ejemplos, hasta parece que compran las palabras. Telmex, TV Azteca, Aeroméxico, Aeromexicana. bancos estatales, Televisa. Dale. Fertimex. Muchas empresas. Y yo les mencioné una cantidad que es sorprendente. ¿Cuántas empresas se tiene, qué cantidad de empresas se tiene registro que pertenecían al Estado? Más de 4,000. 4,000 empresas, más de 4,000 empresas eran propiedad del Estado, para que vean el tamaño del Estado. Número 3. Se eliminaron los subsidios que otorgaba el Estado a servicios e insumos. A ver, ¿aquí alguna pregunta? No, profe. Marta Sinaí, ¿estás? Marta Sinaí. ¿No vino Marta Sinaí? Sí está, solo que tiene una conectividad algo mala. Ajá. ¿Aranza Rubiños está? Sí. Aranza Rubiños, de este número, de este inciso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, duda? No, profe. ¿Eh? No. A ver, entonces, como no tienes duda, yo te voy a preguntar, ¿qué es un subsidio? Es pues la ayuda económica que se le otorgan a, pues en este caso, los campesinos, que otorga el Estado para satisfacer alguna necesidad que tengan. Y finalmente, los campesinos, ¿cuándo devuelven ese subsidio? Pues cuando producen. No, no lo devuelven nunca, pues por eso te pregunté si tenías dudas Sí, y ya. sí.
Entonces, ¿qué había en el modelo económico proteccionista? Pues había subsidios del Estado hacia los campesinos, ¿no? ¿Y qué era lo que subsidiaba? Servicios y subsidiaba insumos. ¿Cómo qué servicio? Por ejemplo, la energía eléctrica era muy barata. La energía eléctrica era muy barata en el proteccionismo. Comenzó el modelo económico neoliberal y la energía eléctrica subió como 6 veces su valor, como el 600%. Sí. ¿Y por qué subió tanto? Pues porque era lo que costaba según el mercado, ¿no? ¿Para dónde más había subsidios? Por ejemplo, en las semillas de siembra, en los fertilizantes. Se les vendían a precios muy baratos y parte del costo lo absorbía el Estado. En eso consistía el subsidio. Siguiente. Se asumió que la oferta privada de productos y servicios respondería a la demanda total. A ver qué entienden con esto. Adelaida Marcos, ¿no está? Sí, aquí estoy, profe. A ver. Bueno, yo le entendí, o sea, que todos los productos que producían las empresas privadas, o sea, respondería a la demanda total, que es todo lo que... ¿Qué más? ¿Ya es todo? Sí. A ver, Karen Grisel, ¿estás? Sí. A ver tú, de lo que está ahí, se asumió que la oferta privada de productos y servicios respondería a la demanda total. ¿Cómo lo entiendes? Pues que depende de qué tanta demanda tenga el producto o el bien, es pues el precio que le van a poner. ¿Eso entiendes con lo que está anotado ahí? Sí. Santiago Rojas, ¿está? No está. Priscila Romero, ¿está? Sí, A ver tú, Priscila. bueno, entiendo yo. Yo lo que entiendo es de que básicamente las empresas privadas tenían que, o sea, se tenía que realizar el valor. A ver, miren, es que ustedes, yo en clase les doy indicaciones, les aconsejo cómo hay que hacerle para entender un texto, les digo cuál es la estrategia y me la arrojan a la basura. Yo lo único que quiero es que me contesten lo que está aquí, lo que yo estoy señalando con el cursor, ¿verdad? Yo no les estoy preguntando otra cosa. Y si yo lo que quiero es que me contesten lo que está señalado aquí, pues hagan un esfuerzo por entender cada palabra de lo que está aquí y no me echen rollos vacíos. Traten de entender cada palabra de lo de aquí. ¿Y por qué quiero que entiendan cada palabra de lo de aquí? Pues porque lo que yo les estoy preguntando es lo que está aquí y nada más. Y esto yo ya se los había dicho en clase en Chapingo y lo arrojan a la basura. Y creen que echándome un rollo ahí todo retorcido me van a convencer. No, señor. Tienen que ser rigurosos. A ver, ¿quién quiere explicar lo que dice aquí? ¿Quién quiere explicar lo que dice ahí? Jotzelyn Serrano. Jotzelyn Serrano, ¿está?
Sí, profe. Adelante. La verdad es que tampoco entendí muy bien la definición. Pero sí se dan cuenta que yo les pregunto, ¿tienen dudas? Y me dicen que no tienen dudas. Y cuando yo les devuelvo la pregunta, amparado yo en que me dijeron que no tenían dudas, ya no se entendió nada. Abimael Martínez, ¿quién es? Sí, Adelante. pues que se pensó que la cantidad de bienes producidos por las empresas privadas tendrían que corresponder a la cantidad que la sociedad necesitaba. Perfecto, esa respuesta es perfecta. O sea, aquí ¿para qué necesitamos al Estado? Produciendo. Para nada. Para nada. ¿Y por qué para nada? Pues porque aquí dice que se asumió que la oferta de los productores privados alcanzaría a satisfacer la demanda de toda la sociedad. Y si lo que producen las empresas privadas alcanza, pues ¿para qué queremos al Estado produciendo? Para nada. ¿Ven qué sencillo es? Simplemente hay que hacer un esfuerzo de entender lo que está escrito y ya. Siguiente. Dice, el Estado dejó de producir bienes y servicios y de regular los precios. Esta E de Estado tenía que estar en mayúscula. Ajá, ¿alguien quiere explicar? Priscila Romero, ¿ya está? Ya llegué, se me fue el internet. Contesta, mija. Sobre lo de la diapositiva. Pues No, yo lo no que escucho bien. quiero que, yo ya leí esto y quiero saber qué entiendes tú con esto, que además yo ya lo expliqué, pudiera yo decir que durante horas, solo quiero que me digas 2, 3 ideas de lo que yo te expliqué durante horas. Pues básicamente que el Estado dejó de producir y empezaron los mercados a producir, o sea, los empresarios. A ver, tienes que ser más rigurosa y más estricta contigo misma. A ver, empieza otra vez. El Estado dejó de dar dinero y de producir y A ver, son dos se empezó a cosas hacer más distintas, comercio. mija. A ver, escucha. Una cosa es dar dinero y otra cosa es producir. No los mezcles. Sí, ¿Y aquí qué es lo que dice? A ver, ¿qué dice el letrero? el Estado dejó de producir bienes. Eso es lo que dice. Aquí no dice que daba dinero. Ajá. A ver, tu idea completa, sin detenerte. A ver, qué entiendes? Pues básicamente que el Estado dejó de producir bienes y servicios y básicamente pues ya como dejó de existir mucho, se volvió más pequeño. Ajá. ¿Y ya es todo? Sí, Pero no lees que aquí dice y dejó de regular los precios. sí. ¿Y qué entiendes con eso? Dios. ¿Cómo? Pues básicamente ya no era él el que aportaba a la economía, sino las empresas privadas. Mi hija, ¿sí Regulado. tomaste notas en las 2 clases anteriores? Sí. Pues lo único que tienes que hacer es leer tus notas y ya. Lo único que tienes que hacer es leer tus notas. A ver, ¿alguien quiere participar? Yo, ¿Yo quién? Pablo Alexis. A ver, Ah, Pablo Alexis. pues que básicamente el Estado dejó de intervenir de cualquier forma en la economía del país, ¿no? Ajá. Pues ¿Y eso sería en general. ¿Y cómo regulaba el Estado los precios? Pues imponiendo ciertos impuestos a los productos importados, en el caso del modelo Impuestos, económico del correcto. proteccionismo. ¿De qué otra manera?
dando apoyos sociales también. Ajá, ¿de qué otra manera? A ver, yo insisto mucho en esto, jóvenes, porque esto yo lo expliqué bien. ¿Sí se acuerdan que les dije algo que se llamó precios de garantía? Oh, sí, los precios de garantía también. Pues eso entra en la explicación y a nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Miren, yo sin estarlos revisando, ¿saben qué deduzco? Lo que deduzco es que no leen sus notas. Ustedes solo se conectan aquí cuando yo doy la clase y termina la clase y se desconectan. Yo no sé qué, o sea, no sé qué hacer ya. Porque les insisto de que repasen, de que revisen, pero ese es un problema que lo tienen ustedes, no lo tengo yo. Y si no lo tengo yo, pues, ¿por qué me debo de preocupar yo, verdad? Nos vemos. El lunes no va a haber clase porque voy a ir al médico. En lugar del lunes nos vemos el martes a la misma hora. ¿Les parece?